Muy bien, vamos a continuar con lo que estábamos abordando en relación justamente a lo que es ya este modelo de gestión clínica, basándonos en lo que es el contexto de las hipótesis. Pero previamente, como les decía antes del receso, quisiera que me hagan tal vez alguna consulta, si algo no ha quedado muy claro, si en algo quieren hacer un poco más de indagación, si necesitan que hagamos cierta retroalimentación de algún tipo de información. O si tal vez necesitan que yo explique con un poco más de detalle algunos de los temas, los cuales he ido abordándolos de forma general, porque ahora ya estamos haciendo un poquito más de énfasis en la minuciosidad justamente de todo el desarrollo del contexto temático, ¿no? Relacionado con este primer capítulo. Por eso mismo, ahora les cedo la palabra a ustedes. No sé si alguien tiene tal vez algún tipo de consulta o duda. Vamos a continuar considerando de que ya no tenemos dudas de momento, tal vez en la parte final de la exposición. Ahora, en relación a lo que es este modelo de gestión clínica centrada en el paciente, fundamentado con lo que es el desarrollo de las hipótesis. Para nosotros una hipótesis es un supuesto, ¿verdad? Nosotros nos manejamos diariamente en función a supuestos, en función a información que no es del todo veraz, no es verídica, y que nosotros presumimos que puede suceder o no. En nuestro diario vivir se basa en función a hipótesis. ¿Qué pasa si me levanto más tarde? ¿Qué pasa si hoy no voy a trabajar? ¿Qué pasa si a mi vehículo se le revienta una llanta? ¿Qué pasa si tal vez se pone a llover? O sea, nuestra vida diaria se basa en función a hipótesis. Las hipótesis nos permiten muchas veces prever nuestra acción en función a la situación con la cual nosotros nos vamos a ocupar. O sea que nosotros vamos anticipándonos para saber de qué manera vamos a reaccionar cuando estemos ante alguna situación que tal vez necesite algún tipo de interacción diferente o tal vez necesite algún tipo de razonamiento distinto, ¿no? Porque puede darse el caso de que no estemos preparados para algún suceso y no sepamos de qué manera vamos a nosotros intervenir en ese suceso, no sabemos de qué manera vamos a nosotros responder en este suceso. Y por eso mismo las hipótesis nos sirven para anticiparnos a dichas respuestas de forma más coherente, si lo vamos a llamar de esa manera, de forma más apropiada. Y en el ámbito clínico también nosotros nos exponemos diariamente a hipótesis. ¿Por qué razón? Porque desde el momento en el cual nosotros generamos el primer contacto con un paciente, con un cliente, un deportista, un usuario, nos basamos en ciertas hipótesis. ¿Cuál sería mi hipótesis si yo veo que un paciente está ingresando, por ejemplo, en silla de ruedas a un consultorio? Pues la primera hipótesis que me voy a generar es que posiblemente este paciente no pueda caminar, ¿verdad? La primera hipótesis que me voy a generar es que posiblemente este paciente tenga algún tipo de situación que no le permite generar movimiento en los miembros inferiores, que no le permite desarrollar una postura apropiada. Por eso mismo, tal vez yo tenga que intervenir de una manera distinta. Entonces, es una hipótesis que me estoy generando. Esa hipótesis tal vez puede ser verídica, ¿no? Puede ser que en el transcurso de la interacción ya con el paciente en el ámbito subjetivo, o tal vez incluso objetivo, yo ya me dé cuenta de si es una hipótesis acertada o no. Digamos que es una hipótesis que no estaba acertada, puede ser porque el paciente simplemente necesitaba ayuda con el desplazamiento, estaba muy fatigado, ha sentido algún tipo de mareos y se le ha brindado una silla de ruedas, podría ser el caso, ¿verdad? Entonces, por eso mismo, el hecho de que yo me vaya formando hipótesis sí me sirve para poder ir descartando algunas de estas hipótesis, sobre todo cuando yo ya tengo una interacción evaluativa directa con el paciente. Nosotros nos vamos a generar todas las hipótesis que queramos hasta el momento de concretar una y esta hipótesis ya llevarla a lo que es el diagnóstico terapéutico. Si nosotros llegamos a la etapa de diagnóstico con dos, tres hipótesis, ya no tendríamos ni la más mínima idea de lo que está realmente sucediendo funcionalmente con el paciente o con la paciente, porque no tenemos un criterio apropiado
ni de abordaje terapéutico, porque ¿qué hacemos con tres tipos diferentes de alteraciones? Vamos a hacer tres tipos de abordajes. Pruebo uno, luego pruebo otro, luego el otro, y alguno de ellos tendrá algún resultado adecuado. No es la manera adecuada de intervenir, ¿verdad? Muchas alteraciones funcionales o estructurales sí derivan en un diagnóstico que no siempre es certero, que a veces incluso tiene un grado alto de dificultad de interpretación, porque hay ciertos falsos positivos, hay ciertos falsos negativos, hay ciertos criterios que no llevan a poder realmente desarrollar de forma apropiada un criterio diagnóstico. Pero en ese caso se habla justamente en un debate con otros profesionales, con otros especialistas, en una mesa de trabajo para poder enfocarnos en un diagnóstico que sea el más asertivo posible para con el paciente. De esa manera se aborda algunas circunstancias que son complicadas en cuanto a análisis e interpretación. Pero si nosotros tenemos la facilidad de poder ir descartando una y otra hipótesis y nos quedamos con la hipótesis más certera porque la hemos corroborado en base a nuestra evaluación, pues podemos simplemente esta hipótesis derivarla en un diagnóstico terapéutico. De esa manera ya saber cuál es la circunstancia clínica del paciente para posteriormente hacer nuestro abordaje terapéutico. Entonces, nos vamos a manejar en toda esta parte relacionada con la recolección de datos en distintas hipótesis y cada una de estas hipótesis para nosotros va a ser útil para poder interpretar de manera apropiada todo lo que estamos recopilando de información y relación. Ahora, vamos a pasar ya a lo que son las etapas de este procedimiento, según mi modelo de gestión clínica centrada en el paciente. Comentarles que son 10 etapas, que cada una de ellas se debe analizar de manera secuencial. No hay una etapa más importante que la otra, o sea, no hay una jerarquía directa, sino es una jerarquía secundaria en relación, sobre todo, a la información que se debe ir extrayendo de manera progresiva. Si nosotros recolectamos información en una etapa determinada, pues esta tiene que tener relación con la etapa posterior y esta otra con la posterior, pero en una misma línea. No podemos nosotros extraer información que no va a estar asumida de esta manera secuencial. O sea, no podemos primero evaluar, luego preguntarle el nombre al paciente, luego preguntarle sus hábitos, luego llevarlo a hacer un examen al paciente complementario. O sea, no podemos nosotros manejarnos de esta manera porque si hacemos eso, uno, no vamos a lucir profesionales en nuestro trabajo, dos, no vamos a llegar a una conformación adecuada de hipótesis, no vamos a emitir un juicio de valor apropiado para derivar en un diagnóstico y todo lo que hagamos de terapia directamente no va a resultar. Tenemos un alto porcentaje de probabilidades de que no funcione porque no vamos a saber realmente de qué manera tenemos que intervenir terapéuticamente. Vamos a hacerlo todo a ciegas, esperando de que alguno de los procedimientos surtan con un efecto esperado, y si no, pues pruebo otro. Y no es la manera en la cual nosotros debemos tratar de solucionar en el menor tiempo posible cualquier circunstancia clínica con la que tengamos relación. Estos, estas etapas nosotros la organizamos del 1 al 10. ¿No? Y como le digo, tenemos que seguir una misma línea, no podemos ir saltándonos de una a otra. La primera etapa se denomina admisión y consulta. Dentro de esta primera etapa de admisión y consulta es bastante sencillo tener una idea de qué engloba esta etapa. Cuando nosotros vamos a admitir a un paciente en algún tipo de institución, un consultorio, en un gabinete, porque nosotros estamos trabajando como profesionales de primer contacto. Quiere decir que somos la primera opción para que el paciente vaya a hacer su interrelación terapéutica con algún profesional. O sea, vamos a ponernos en otro contexto, por ejemplo, digamos que a una persona le duele la muela, pues obviamente el profesional en contacto va a ser el dentista, el primer profesional en el cual la persona va a pensar para hacer una relación y tratar de resolver su cuadro, ¿verdad? Va a ser el dentista. En el caso de que un paciente tenga algún tipo de dolencia, nosotros podemos ser el profesional del primer contacto si el paciente acude por primera vez a nuestro consultorio, a nuestra institución.
podemos convertirnos en profesionales de segundo contacto, sobre todo cuando tenemos una derivación de algún otro profesional que ya para la etapa de restitución funcional nos derive el cuadro del paciente con todo ya su análisis interpretativo, con su diagnóstico médico como tal o en algún área en el cual se ha hecho la intervención del paciente, entonces ya nos convertimos en profesionales de segundo contacto. Pero al ser de primer contacto, nosotros muchas veces vamos a enfocarnos en hacer la apertura incluso de la historia clínica del paciente, ¿no? Siempre deberíamos hacer una apertura de historia clínica, sí, evidentemente, pero a veces nosotros tenemos que respetar el protocolo de intervención en algunas instituciones, como por ejemplo en hospitales, más allá que hay una ficha de evaluación terapéutica, fisioterapéutica o en alguna especialidad, y ya tenemos una primera parte de historia clínica que ya ha sido recolectada por otro profesional, pues nosotros nos enfocamos a nuestro trabajo, a nuestro papel, ya lo que corresponde como parte del equipo interdisciplinario, ¿verdad? Pero se da la circunstancia que muchas veces, como les digo, tenemos que hacerlo desde la primera interacción con el paciente, ¿no? Generando su atención y consulta. En este caso, como es la situación más habitual a la cual nos exponemos, porque muchos de nosotros trabajamos justamente en consultorios, en gabinetes, algunos también nos desempeñamos en alguna institución clínica, hospital, pero también tenemos pacientes particulares, entonces vamos a hacer esta intervención en una primera etapa. Entonces tenemos que saber a qué corresponde la admisión y consulta. En la historia clínica, a veces lo relacionamos al llenado de los datos de filiación, porque nosotros en esta admisión y consulta vamos a interactuar por primera vez con el paciente. Lo que primero hace es recopilarse los datos. Lo que primero se hace es recopilar los datos personales del paciente, ¿verdad? Pero incluso antes de recopilar los datos personales de la persona, es importante hacer énfasis de una situación que nos podría facilitar tal vez la manera en la cual nosotros vamos a recopilar la información. Nos podría facilitar la forma en la cual vamos a interactuar con el paciente para saber de qué manera vamos a preguntar, indagar información o con quién lo vamos a hacer, porque puede ser que tal vez el paciente venga acompañado de alguien. Y de esa manera nos vamos a sentir un poco más capaces, un poco más tranquilos al momento de justamente recopilar esa información, ¿ya? Porque es fundamental que nosotros hagamos una observación informal, diferente a la observación formal que vamos a hacer ya cuando estemos haciendo nuestro examen físico, ¿verdad? ¿En qué consiste la observación formal? Vamos a ir a colocar tal vez al paciente en una posición de decúbito. En ese decúbito vamos a observar distintas estructuras anatómicas en cuanto a su posición, en cuanto a su alineación, ¿verdad? Vamos a hacer una observación específica en cada región para ver tal vez las características del tejido, coloración, marcas, etcétera, ¿no? Esa es una observación formal, tal. La observación informal todavía no es un paso a esta etapa, es simplemente verificar el estatus funcional del paciente de manera general. Por eso hace un momento les decía, un ejemplo es observar cómo el paciente ingresa al consultorio. Puede ser que el paciente ingrese asistido por una ayuda biomecánica, puede ser que el paciente ingrese acompañado, sujeto tal vez de alguna persona, familiar, de alguien que lo encontró en la calle, de un profesional de salud, de alguien que forma parte del equipo multidisciplinario, etcétera. Nosotros vamos a verificar la manera en la cual el paciente está generando su deambulación. O si directamente no genera deambulación, nos introducen un paciente en camilla o nos solicitan que pasemos, que se llama, a la habitación del paciente. Llegamos nosotros la evaluación en la habitación, posiblemente incluso el paciente esté inconsciente, ¿verdad? Entonces, es importante esta observación informal para saber la forma en la cual vamos a interactuar e intervenir con el paciente en esta. Como les decía, si yo veo que el paciente está ingresando acompañado, asistido de otras personas, muy probable que el paciente tal vez incluso tenga dificultades para comunicarse conmigo. Entonces yo primero abordaré a las personas, consultaré en general, incluir al paciente, de qué manera puedo generar tal vez una relación con ellos, de qué manera los voy a ayudar. Entonces ahí tal vez la familia me empieza a hablar, mencionando que el paciente no se puede comunicar, mencionándome que son ellos los que me van a brindar la información. Entonces de esa manera yo ya me remonto simplemente a tratar de interactuar con el paciente, tal vez mediante alguna seña y demás, y si no puede hacerlo, entonces simplemente hablo con las personas con las cuales
sea acompañado, ¿verdad? Para esta visita al consultorio. Entonces, esta observación es muy importante. Ahora, se puede dar el caso incluso que si yo omito un poco esta observación o directamente no soy muy perceptivo, ignoro ciertas situaciones que hacen justamente a la persona con el corazón, como por ejemplo su grupo etario, ¿verdad? Puede ser una persona mayor, una persona puede ser un niño, porque muchos de nosotros nos con niños. Y si yo no sé intervenir de forma adecuada e idónea con estos distintos grupos etarios, pues puede ser que suene un poco irrespetuoso en la interacción con alguna persona o suene tal vez un poco serio en cuanto a mis preguntas en la interacción con una persona y no le genere la confianza adecuada. Entonces tengo que incluso tener una idea del nivel cultural del paciente para saber dirigirme de manera apropiada a él en cuanto a las preguntas que voy a hacer, si lo voy a tutear, como vulgarmente se dice, si lo voy a llamar por su nombre, si voy a utilizar un pronombre tal vez simplemente, para joven, etcétera, para poder interactuar de forma respetuosa con la persona, porque si no es el caso, pues voy a rasgar un poco el lazo de confianza que estoy intentando generar hacia con el paciente, y eso me va a dificultar sobre todo la recolección de información. Si el paciente no tiene confianza en mi persona, pues difícilmente me va a responder a preguntas que estén tal vez enfocadas a conocer a profundidad, tal vez incluso los hábitos del paciente, que para mí pueden ser muy importantes en el camino de dar con su diagnóstico y de realizar la terapia. El paciente me va a ocultar muchas cosas porque tal vez piensa que soy poco serio, gruñón, que estoy yo apurado, que no tengo tal vez, ¿cómo les puedo decir? No tengo interés en resolver su cuadro o tengo otros pacientes que voy a atender y necesito hacer una interacción rápida. Entonces, si yo me demuestro, si me enfoco en la intervención con el paciente de esta manera, pues lastimosamente voy a romper ese lazo de confianza que se debe ganar con el paciente desde el primer momento que se genera esa interacción. Todo lo recomendable siempre que esta observación informal por lo menos me genere una hipótesis que me permita hacer un abordaje apropiado en esta primera etapa, para posteriormente pasar a lo que es ya el llenado de la misma historia clínica con la admisión y consulta, porque en esta primera fase voy a recopilar todos los datos personales del paciente, datos que son esenciales, muy importantes también, porque de ellos va a depender algunas preguntas que yo voy a realizar, ¿verdad? Por ejemplo, el saber si una persona tiene o no tiene hijos es importante, sobre todo si el paciente está expuesto constantemente a tal vez no solamente estrés, ¿no? Sino expuesto a trabajos en casa, tal vez a falta de descanso por tratar de ayudar, colaborar constantemente con los niños, con los hermanos, etcétera, en casa. Ciertas situaciones que van a ser desde algún punto de vista importantes para poder realizar de manera apropiada mi abordaje. Todo esto yo lo voy a abordar en la admisión y consulta. Y una vez que yo ya conozca los datos personales del paciente, que también les voy a pasar una historia clínica cuando estemos en la parte evaluativa, para que ustedes puedan tal vez complementarla, puedan compararla con los modelos que ustedes ya trabajan y de esa manera tal vez les pueda llegar a ser útil o directamente digan, El modelo que yo tengo ya me es mucho más útil, entonces todo lo tengo de reserva para cualquier otro momento, ¿no? Puede darse el caso. Pues de esa manera nosotros ya vamos a saber si realmente esta forma apropiada de interactuar con el paciente nos va a llevar por un camino adecuado para pasar a la siguiente fase. La siguiente fase es la anamnesis, que también es conocida con el nombre de evaluación subjetiva. ¿Qué consiste la evaluación subjetiva en cuanto a diferencia con la evaluación objetiva? ¿Alguien de ustedes también les gustaría participar? ¿Alguien de ustedes les gustaría responder? ¿Cuál creen que sea la diferencia entre la evaluación subjetiva respecto a la objetiva? No se preocupen en equivocarse, estamos todos para aprender, pero dense a conocer porque, aunque no crean, ustedes se van ganando puntitos, ¿no? ¿Y de qué nos sirven los puntitos? Porque a veces esos puntitos les sirven para
Queda un momento si tenemos algún otro curso corto o una certificación como una siguiente fase que se va a lanzar una vez que concluya esta. Tienen más descuentos, ya tienen también pases libres y gratuitos muchas veces algunos cursos cortos que lanzamos como complemento a estas certificaciones. Pues para todo esto les sirve a ver, a hacerse conocer un poco. Y mientras más intervenimos, evidentemente tenemos también más puntos a favor. Por eso a veces intento fomentarlos en esta retroalimentación, en la ronda de preguntas, ¿verdad? Para que ustedes también se sientan cómodos, pregunten, interactúen conmigo, con cualquiera de los ponentes que vamos a estar dando la temática. Si no tenemos consultas, no hay ningún problema tampoco. Continuamos con lo que es el desarrollo de información. La evaluación subjetiva es diferente a la evaluación objetiva, porque todo lo que es subjetivo tiene dificultad muchas veces para ser corroborado, porque nosotros no lo podemos observar, ¿ya? No generamos una vivencia directa con esta situación. Nosotros no podemos dar certeza a que esta información es veraz de principio a fin. Simplemente tenemos que tratar de relacionarla con lo que nosotros vamos a ver posteriormente ya de manera objetiva. A ver, ¿a qué me refiero? En esta etapa de la anamnesis o evaluación subjetiva, todo lo que yo extraiga de información, el paciente o los familiares me lo van a comentar. Ellos me lo van a hablar. Digamos que yo quiero consultar respecto a los hábitos, pues el paciente me dirá, yo generalmente lo que hago en mi diario vivir, en la mañana me despierto a las 6 de la mañana, desayuno, voy a entrenar, en la tarde voy a mi trabajo y en la noche a mi casa a realizar mis actividades domésticas. Yo trato evidentemente de confiar en que el paciente me está dando una información precisa, pero puede ser que el paciente me esté omitiendo algo, ¿verdad? Puede ser que el paciente directamente no desayune, no directamente sin desayunar se va a realizar su actividad física. Puede ser que el paciente no todos los días vaya a realizar actividad física, ¿no? Y como yo tal vez le he recomendado u otro profesional se lo ha recomendado, a mí me miente y me dice, sí, todos los días voy a hacer actividad física. Entonces, esta información no tengo de momento manera en la cual la voy a corroborar, pero ya va a ser mucho más sencillo cuando yo remonte toda esta información a la etapa objetiva. En la etapa objetiva es donde realmente voy a darme cuenta si el paciente estaba siendo sincero o no con las respuestas que me ha dado en esta primera parte de la anamnesis. ¿Ya? ¿Cómo se comienza una anamnesis o una evaluación subjetiva? Siempre con un capítulo que para cualquier tipo de especialidad en el ámbito de la salud tiene que darse de la misma manera, que es el motivo de consulta. La razón por la cual la persona está generando el contacto con mi persona, la razón por la cual esa persona está buscando que yo sea el profesional que vaya a generar intervención sobre ella, ¿no? Tal vez está buscando que yo resuelva algo, tal vez está buscando que yo genere tal vez un cambio en su estatus funcional, estructural, un cambio en sus hábitos, un cambio en su estado emocional, quién sabe, ¿no? Muchos pacientes acuden por eso a hacer terapia. Entonces yo tengo que conocer el motivo y la razón por la cual el paciente está realizando esta primera interacción conmigo, con mi persona. Y ese motivo de consulta yo lo voy a redactar con las mismas palabras que el paciente me lo comenta, pero obviamente sí hay palabras que no son muy técnicas, algunas las cambiaré un poco, pero sin generar un cambio muy drástico en lo que es el trasfondo de la razón por la cual el paciente está acudiendo, ¿verdad? Porque puede ser que el paciente me mencione, yo estoy acudiendo por un dolor en mi panza, ¿no? O sea, y yo no voy a poner como motivo de consulta, al paciente le duele su panza, ¿no? Porque obviamente esto lo va a leer otro profesional, porque eso en algún momento también voy a tener que reinterpretarlo nuevamente y ya pues el término panza puede ser tal vez un poco cambiado, ¿no? Puedo por lo menos relacionarlo a abdomen, ¿no? Entonces, dolor en el abdomen. Ya, perfecto, mucho mejor. Pero tampoco lo voy a cambiar a términos muy técnicos como dolor de tipo pungitivo en la región abdominal, en el cuadrante inferior izquierdo, ¿verdad? O sea, en la fosa ilíaca izquierda. Porque obviamente el paciente no me dijo eso, ¿no? En ningún momento el paciente, a menos que tenga conocimiento en el ámbito de la salud, no me va a mencionar eso. Entonces, ese no va a ser su motivo de consulta, ese va a ser tal vez
una situación clínica que yo estoy determinando en base a mi evaluación. Entonces, no puedo yo generar una modificación del motivo de consulta, porque si yo hago eso, estoy incurriendo en una iatrogenia que muchas veces deriva en que el paciente no se sienta conforme con la evolución de su terapia. Porque desde mi punto de vista, su dolor en la panza no era importante, para mí más importante era su escoliosis, porque yo me he dado cuenta de que tiene escoliosis, su postura es malísima. Además de eso, en la evaluación que he hecho, pues se determina que sí tiene una escoliosis, que es la que está ocasionando el dolor en el abdomen, puede ser por un juego inapropiado en la tensión de cadenas, lo que sea. Entonces, para mí es más importante eso. Y lo que yo busco en mi terapia es que la escoliosis se solucione. Pero al paciente le sigue doliendo, como él dice, su panza, ¿no? Y eso no pasa. Entonces el paciente dice, pues yo ya estoy, ¿cuánto? Un mes aquí en esa terapia y siento el mismo dolor, la misma molestia. El fisioterapeuta o el profesional me hace hacer muchos cambios de posición, me paro de cabeza, que a veces me toca, pero me sigue doliendo, entonces yo no veo ningún cambio. Entonces, pero yo le explico, le digo, pero para mí es más importante esto, pero él dice, pero yo no tengo problemas en mi espalda, a mí lo que me molesta es este otro. Por eso es importante que el motivo de consulta sea el punto de partida y sea lo que yo voy a modificar o lo que voy a intentar modificar con todo el procedimiento terapéutico, porque así el paciente se va a dar cuenta de que realmente estoy generando un cambio, ya sea en su estatus funcional, en su estatus físico, etcétera, porque voy a ir educándolo, voy a ir dándole a conocer que sí, evidentemente es necesario también correlativamente hacer un abordaje de otras alteraciones más que tiene, porque eso se convierte en factores predisponentes, etcétera. Yo ya lo voy a ir educando, pero el motivo de consulta no debería yo cambiarlo, no debería hacer una modificación drástica, porque de lo contrario voy a perder la línea y la noción de abordaje y de objetivos que me voy a trazar para con el paciente. Bien, eso en relación al motivo de consulta. Ahora, después del motivo de consulta, yo paso a realizar la extracción de los antecedentes. La extracción de los antecedentes se da en función a dos tipos principales de antecedentes. Tengo los antecedentes patológicos y los no patológicos. Así se clasifican directamente los antecedentes. Patológicos, todos los que tengan relación con algún tipo de disfunción, enfermedad, síndrome, patología, pero que haya sido diagnosticada, ¿ya? O de la cual se tenga certeza. Porque si es una gripe, y esta gripe también no se sabe muy bien si ha sido influenza, si ha sido COVID, el paciente me dice, yo he tenido COVID porque yo sentía que tenía COVID, pero ahí hacerse el examen, la prueba, el diagnóstico, no. Yo conozco a mi cuerpo y sé que es COVID. Entonces puede ser que para el paciente haya sido COVID y al final no lo era, yo lo pongo como antecedente y esto restringe algunas pruebas y restringe algunos tipos de accionares en el ámbito terapéutico. Entonces no va conforme a lo que se debe extraer de información. El antecedente tiene que estar fundamentado. Ya siempre que se hable de antecedentes patológicos, tiene que estar bien fundamentado. Ahora, si se habla de antecedentes no patológicos, pues ya tengo a los hábitos, ¿verdad? Distintos tipos de hábitos de alimentación, de actividad física, de consumo de fármacos, de estupefacientes, de consumo de alcohol, consumo Escucha la clase. de tabacos, ¿no? Etcétera. Tengo una manera distinta tal vez a otros colegas míos de recopilar antecedentes relacionados a los no patológicos porque me centro mucho en los hábitos, porque para mí personalmente los hábitos son muy importantes, tal vez para otro profesional no, que para mí sí. Los hábitos generan los principales, se convierten en los principales factores de riesgo para muchas veces no conseguir los resultados que yo estoy buscando con el paciente, ¿no? Aparte de de los hábitos, tengo también los antecedentes no patológicos que van a ser los relacionados a los familiares, ¿no? A los de primera línea consanguínea o por lo menos a las personas que habitan en mi casa, sobre todo si tengo tendencia a algún tipo de infección, enfermedad infecto contagiosa, más aún en las temporadas en las cuales se genera que se llama una interacción directa diaria con personas que a veces están expuestas a algún tipo de infección respiratoria, ¿verdad? Porque de eso va a depender muchas veces también el cuadro clínico de la persona. Entonces tengo que hacer la recopilación de datos en base a los antecedentes familiares, también indagando antecedentes de personas que viven en la casa, por más que no sean familiares en primera línea. Entonces, todos estos antecedentes yo los voy a recopilar porque para mí son importantes, se van a convertir muchas veces en factores de riesgo.
o directamente van a generar una barrera con el alcance de objetivos, o van a facilitar el hecho de alcanzar un objetivo, ¿no? Por eso tengo que recopilarlos después del motivo de consulta y posteriormente tengo que pasar a un interrogatorio. ¿Qué es el interrogatorio? El interrogatorio es una cadena de distintas preguntas. Ahora, según algunos autores, este interrogatorio puede denominarse como historia de la enfermedad actual. Otros autores lo pueden denominar como descripción del motivo de consulta, como lo hace el autor Goodman en su libro Patología Médica para Fisioterapéutica. Es un libro muy útil, relativamente antiguo, no tanto, tiene 10 años de vigencia ahora la última edición, pero muy útil en cuanto a lo que es la recopilación de información en esa primera fase. Bueno, estas preguntas que yo voy a hacer en relación al paciente van a ser útiles para conocer en forma cronológica de qué manera se han ido desencadenando los signos y síntomas con nuestro paciente cursa. Ya, la primera pregunta debería ser, ¿hace cuánto y cómo? ¿Verdad? Para determinar si es un cuadro agudo, crónico, de en qué momento se ha desarrollado, si el paciente tiene conocimientos, si se acuerda, ya luego puedo preguntar ya de forma cronológica qué tipo de actividades le dificulta, en qué momento se desencadena, ya qué realiza usted como factores mitigantes para tratar de paliar estos síntomas, consume algún tipo de medicamento, alguna hierba para tratar de reducir las molestias, deja de hacer algún tipo de actividad, etcétera, ¿no? Muchas preguntas que ya van a ir en secuencia cronológica hasta el momento que el paciente está acudiendo a mi persona en el consultorio. Vamos a hacer una práctica la siguiente clase en base a a este interrogatorio, porque sobre todo para mí es una de las etapas más importantes de esta recolección de información subjetiva. Si no la tenemos, si no la realizamos, mejor dicho, de forma adecuada, ahí vamos a tener muchos sesgos, pero demasiados, en el camino de conocer con detalle el estatus funcional o el estatus estructural patológico del paciente. ¿Ya? Entonces, como ahora ya estamos más o menos, a ver, ¿en qué hora es? Estamos ya casi sobre la hora para no perjudicarlos en sus actividades. Voy a dejarles el micrófono abierto para que me haga algún tipo de consulta si es que hay alguna consulta hasta este momento. O si no, directamente, como siempre hago igual, iniciar la siguiente clase con una ronda de preguntas, porque a veces pasa que yo ya voy revisando un poquito la información y surgen algunas cuestiones. Pero si hay alguna cuestión en relación a lo que hemos abordado el día de hoy, pues entonces, por favor, les dejo el micrófono abierto para que puedan consultar lo que ustedes necesiten. Muy bien, creo que no tenemos consultas, ¿verdad? Si tienen, también lo pueden escribir en el chat, obviamente, lo voy a leer para que tengan la facilidad de interactuar conmigo. Pero si no hay consultas, igual las pueden hacer llegar al grupo de WhatsApp en cualquier momento. Ya en cualquier momento del día ustedes pueden preguntar. Tienen toda la opción de hacerlo. No tengan vergüenza de preguntarme una cuestión, tal vez incluso al inbox. Yo estoy siempre disponible para ustedes porque me interesa que quede absolutamente todo claro, que toda la información sea siempre precisa para ustedes, porque de esto se va a tratar todo nuestro camino a poder cultivar nuestro conocimiento de forma propia. De nada nos sirve certificarnos sin tener idea de todo lo que tenemos que recopilar de información, porque estamos trabajando con personas y no podemos dejarlo al azar, ¿verdad? Entonces, si no hubiera consultas, queridos colegas, queridos estudiantes, pues directamente nos veríamos la siguiente clase, ya el día sábado. Pero en este curso de la semana también les voy a pasar información teórica porque necesito que revisen algún tipo de base de datos bastante simple y básica para que tengamos también nociones. Ya la siguiente clase es recopilación de información que nosotros hemos creado también, no es de otras fuentes bibliográficas, sino son propias del método MPA. Así que eso les voy a ir pasando en el transcurso de la semana, al igual que el video ya tal vez mañana se los paso para que lo puedan revisar si es que han tenido algún problema de conexión o si tal vez alguno de los compañeros no puede conectarse toda la clase de manera completa. Bien,
Entonces, la información la dejamos acá de momento, colegas, y nos vemos directamente la siguiente semana. Que tengan un excelente resto de jornada y que tengan un bonito fin de semana. ¿Ya? Hasta la siguiente semana. Gracias. Gracias, hasta luego. Nos vemos. Gracias, hasta luego. Hasta luego, nos vemos. Hasta luego, gracias. Buen fin de semana. Muchas gracias, Fabio. Hasta luego.